Querido Manuel, esto que mencionas y que, bueno, obviamente plantea el presidente López Obrador es extremadamente fuerte. Es algo que es devastador precisamente para Felipe Calderón. Sí, en efecto, hay una diferencia absoluta entre el presidente López Obrador y Felipe Calderón. Constantemente señala el fraude el fraude que encabeza Felipe Calderón en 2006, con el que le quitan la presidencia al presidente López Obrador, por la redundancia, bueno, en ese entonces todavía candidato. Y hay constantes enfrentamientos de uno y otro. Tenemos un Felipe Calderón muy activo en las redes sociales, pero creo que además de esta exigencia de que se deje de hacer pendejo y que nos diga pues la realidad al respecto de Genaro García Luna, que cómo es posible que no sabía y etcétera, creo que el planteamiento que hace el presidente López Obrador sobre los baños de pureza de Calderón es devastador. Es una realidad clara, ¿no? Tenemos un Felipe Calderón que incluso va a la COP26 asegurando que es muy ambientalista y etcétera, bueno, pero toma ese avión que gasta turbocina y que emite una serie de situaciones terribles al medio ambiente, por ejemplo. Tenemos un Felipe Calderón que habla con mucha autoridad supuestamente de seguridad pública, cuando en sus sexenios se abrieron las puertas del infierno para todos los mexicanos, y fue cuando comenzó esta andanada de homicidios de forma terrible, incluso llegan a desaparecer pueblos enteros en el norte del país. Tantas y tantas situaciones. Hoy vemos un Felipe Calderón luchador por los derechos civiles, según esto, ¿no? Un estratega en seguridad, una persona que anda privilegiando constantemente la libertad de expresión cuando se trata de Loretito, ¿no? De situaciones de ese estilo. La verdad, si me lo preguntas a mí, pues esto es devastador, ¿no? El hecho de que le diga, a ver, te estás dando baños de pureza cuando eres el más cochino, Calderón, ¿no? Otra pregunta, Toño. Si tú fueses Calderón, pues ¿qué más harías? Está obligado a tener este tipo de comportamiento, este tipo de actitud del puro, del santo, porque pues de otra manera, si se queda en el anonimato y se queda en silencio, simplemente es prolongar el sufrimiento nada más que sin decibeles mediáticos. Y si toma esta apertura de ir a, pues, no, que el cambio climático, dando ahí conferencias en España y pues básicamente él dando pseudocátedras de seguridad, cuando mi policía federal, bueno, tú, ¿con qué valor, con qué autoridad? Olvídate tú la moral, sino el político puede decir que hubo resultados eficientes cuando el gobierno más poderoso de todos los tiempos, que es el de los Estados Unidos, dije gobierno, no imperio, el gobierno de los Estados Unidos tiene un personaje que es justamente el hombre que se encargaba de su círculo cercano en torno a la seguridad. Fíjate que este tema despierta varias dudas. Por ejemplo, aquí nuestra amiga que está en el chat que se llama Sil GS pregunta, ¿pero cuándo procesan a Genaro García Luna? Aunque esté en Estados Unidos, no se ve nada claro. Concuerdo que puede ser bastante frustrante la espera, sobre todo considerando que arrestaron a Genaro García Luna en diciembre de 2019, Toño. Pero en este caso particular, si vemos el seguimiento, hay varios factores positivos que nos pueden presagiar un resultado alentador en torno a la justicia para nosotros como mexicanos. El primero ya lo di, y es que quien está llevando este caso es Brian Cogan. El juez Brian Cogan, quien con antelación ya había, lo he dicho otra vez, lo vuelvo a decir, que en juicio a Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán. Número uno. Número dos, ¿por qué se ha prolongado tanto las audiencias, se ha prolongado tanto el juicio? Bueno, si mal no me equivoco, querido Toño, tal vez tú me puedas corregir si tengo el dato inexacto, pero creo que el juicio ya tiene una fecha determinada para este año y va a ser en octubre de 2022. Y número tres, debido a que se declaró culpable Iván Reyes Arzate, por eso la Fiscalía de Estados Unidos, ¿no?, de Nueva York pidió ahí una prolongación para recabar más pruebas, porque debido a ese juicio, a esa declaración de que se pues autodenomina culpable Iván Reyes Arzate y los vínculos que puede tener con Genaro García Luna, que al mismo tiempo se declara inocente, es una oportunidad para recabar más pruebas, ya sea de índoles audiovisual, fotografías, imágenes, videos, firmas, evidencia testimonial, evidencia audiovisual de él y cualquier índole, para pues básicamente amarrar con un buen juicio
a Genaro García Luna. Es exasperante, sin duda, estar esperando tanto tiempo, pero si cae Genaro García Luna y se demuestra que es culpable en Estados Unidos, pues eso ya establece el precedente de que Felipe Calderón tenía un criminal como secretario de Estado y no en cualquier secretaría, sino en la que se supone que tenía que velar por la defensa de las y los mexicanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en determinado momento Genaro García Luna ve que todo está perdido, que la defensa y los abogados de Genaro García Luna ven que no hay salida? Entonces, ¿qué es lo que se puede negociar? Bueno, la reducción de la condena, que es presuntamente lo que se debería de estar pasando aquí en México con Emilio Lozoya. ¿Cuánto se está pidiendo? En este caso, la pena máxima. Pero ya, ¿cuánto se podría pedir? Si se declara culpable, pueden reducírsela a través de testigos protegidos, colaboraciones, etcétera. Entonces, yo creo que tiene dos opciones Genaro García Luna. No me gusta reducir estas situaciones tan complejas a decisiones binarias, pero es o habla y entrega al jefe, que es Felipe Calderón, y se le reduce la condena, o va a prisión y le dan una muy buena sentencia y a lo mejor de ahí no sale, Toño. La verdad es una situación bastante complicada y el juicio de la historia al final va a ser el que más apele, porque ¿cómo crees que se van a sentir los hijos o los familiares de García Luna? Que, tu papá era un delincuente, era un narcotraficante y es un hombre que básicamente ensangrentó al país. Yo creo que ese va a ser el juicio más doloroso, el juicio de su nombre, de su apellido, porque ahora su descendencia va a cargar sabiendo que su antepasado era un delincuente. Así es, y eso que dices es terrible, qué fuerte, imagínate, ¿no? Al hablar de nuestros antepasados, muchos de estos con familias de pasados delincuenciales, hoy los tenemos desafortunadamente en grandes puestos, pero ese es tema para otro momento, mi querido Manuel. ¿Qué te parece que vamos